oportunidad vamos a tratar el tema relativo a los contratos de compraventa internacional y en particular el caso de los Incoterms 2020. Simplemente a los efectos de una muy breve introducción, constituyen los Incoterms 2020 son reglas creadas por la ICC, es decir, la Cámara de Comercio Internacional, que entraron en vigencia el 1 de enero de este año y que constituye el instrumento más utilizado sobre usos y costumbres en materia de comercio internacional. Por supuesto, el tratamiento de su contenido contiene de su contenido es de especial relevancia en el ámbito jurídico y, por supuesto, en particular en el campo de los contratos de compraventa internacional y en particular respecto de los posibles conflictos que pudieran su utilización evitar, prevenir aspectos relativos a eventuales conflictos sobre los cuales incluso el arbitraje constituye un mecanismo muy eficaz para la consideración de eventuales conflictos. El conocimiento, alcance, ventajas, la seguridad que aportan estos Incoterms es indispensable conocer. Es un tema muy particular, muy especializado y hemos destinado programar de alguna forma dos grandes eventos. El día de hoy el doctor Juan José Bolinaga va a abordar los aspectos generales de los Incoterms y estamos programando una próxima sesión a la cual invitamos y oportunamente les vamos a dar las fechas para la fecha que quedó fijada al próximo evento con el doctor Miguel Roca, que es un abogado español que reside actualmente en el Reino Unido, especialista en arbitraje y comercio internacional, y va a hacer algunas consideraciones muy particulares sobre los Incoterms 2020 porque el tema es complejo, el tema es amplio. De tal manera que los invitamos para que nos acompañen en esa próxima oportunidad. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Juan José Bolinaga, que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Derecho Marítimo y máster en Comercio Marítimo de la Universidad Pontificia de Comillas, España, profesor de posgrado y diplomado de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y Universidad Marítima del Caribe. Es miembro de la Asociación Venezolana del Derecho Marítimo, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y director de la firma legal Bolinaga y Blanco. Para este centro de arbitraje y para la Cámara es un privilegio contar con la experiencia del doctor Bolinaga. Doctor Bolinaga, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu palabra, Diana. Yo tengo que agradecer a la Cámara de Comercio de Caracas la oportunidad que nuevamente me brinda de poder compartir algunas de las ideas que uno ha venido trabajando en los últimos años. Y siento especial afecto en este momento porque preside la Cámara Leonardo Palacios, a quien agradezco, y Diana Trías, con quien me unen las obligaciones de hoy, pero sobre todo me unen los afectos de cuando éramos universitarios en la Universidad Católica Andrés Bello, y de lo cual evidentemente guardo enormes recuerdos. Yo voy a compartir con ustedes a lo largo de esta charla unas diapositivas que van a aparecer prácticamente a lo largo de toda la charla, más que mi cara, que seguramente las diapositivas están mejor hechas que lo que ustedes me estén viendo mi cara, pues. De tal manera que vamos a compartirla. Lo primero que yo traté de poner el día de hoy fue una definición o señalamiento o dibujo de lo que pueden ser los Incoterms. Particularmente no quise usar una, definición de carácter absolutamente legal, sino que más bien quise hacer una definición que fuera cotidiana, porque justamente los Incoterms están dedicados o están destinados mucho más a los compradores y vendedores, es decir, a los comerciantes, que a la gente de ley. Particularmente la definición o la descripción que ustedes ven en pantalla es de Bob Roney, y justamente la traje de él porque en estos últimos Incoterms, es decir, en los Incoterms 2020, se conjugaban en él varias cosas especiales.
La primera, que era prácticamente el único no abogado del comité o del equipo de redacción de estos Icoters. Y segundo, que además era el único no europeo, de tal manera que podía dar una visión mucho más amplia de lo que era el uso de estos Icoteros, de los términos de compraventa internacional a nivel mundial. De tal manera, yo aquí quisiera destacar varias cosas. Lo primero, como decía, se trata de un texto muy sencillo en el cual, como le decía, no tiene vocablos complicados ni nada porque viene destinado a vendedores y compradores. Por lo demás, también estas mismas condiciones de ser sencillo fue lo que se trató de llevar en los Icoter 2020. Si alguna cosa modifica los Icoter 2020 y que es maravilloso es que la redacción es mucho más simple, mucho más entendible, mucho más del hombre de comercio del día a día. Pero bueno, evidentemente lo primero que hay que destacar es lo que dice la definición, que son reglas. Y si son reglas, quiere decir que son reglas que van a regular alguna cosa, que van a normar alguna situación, algunas relaciones, algunos negocios. Y efectivamente, el negocio que va a regular estos Icoter es el contrato de compraventa internacional. Ahora, aquí hay que aclarar que no es todo el contrato de compraventa internacional, sino que es algunos aspectos, quizás los más importantes, que tiene el contrato de compraventa internacional. Y particularmente porque se trata de establecer reglas especiales, porque pudiéramos decir, bueno, pero las normas normales que todo legislador tiene establecido en sus diferentes países para regular los contratos de compraventa pudieran servir para el contrato de compraventa internacional. Aclarando además que no necesariamente quiere decir que solo sea para los contratos de compraventa internacional, sino que puede ser también para contratos nacionales o de compraventa nacional, pero que tengan o cuenten con las siguientes características, que es lo que lo hace especial. Primero está el tema de la entrega. La entrega no es, como normalmente ocurre en los contratos de compraventa internacional, coetánea, es decir, simultánea o prácticamente al mismo momento en que se celebra el contrato, sino que aquí normalmente esto puede diferir en muchos meses, a veces inclusive cuando son contratos de entregas serias, es decir, de entregas mensuales o entregas temporales, se celebra con mucha anticipación, a veces hasta con un año de anticipación, inclusive a que las mercancías inclusive estén producidas. Por lo tanto, la primera característica importante de ese contrato de compraventa internacional o de compraventa regida por los Icoters es que la entrega de la cosa, como decimos los abogados, la entrega de la mercancía en este caso, no es coetánea a la celebración del contrato. El otro tema importante es que normalmente en la entrega, es así, en la entrega participan terceras personas y normalmente participan transportistas. Es decir, que el vendedor entrega la mercancía que se compró no directamente al comprador, sino la entrega a un tercero que va a ser el transportista, y eso trae unas implicaciones que es lo que nos vamos a dedicar a tratar de conversar el día de hoy. El otro punto importante es que además implica un traslado. Cuando digo implica un traslado, no me refiero sencillamente que a lo mejor yo compro unos muebles y los lleven a mi casa, sino que implica un traslado que tiene complicaciones, que tiene un costo importante y tiene grandes riesgos. De tal manera que es importante que se defina claramente cuál va a ser el medio de transporte, quién lo va a costear y quién va a asumir los riesgos de ese medio de transporte. De tal manera que los Icoter fundamentalmente pues, están visualizando cuándo se produce la entrega de la mercancía, quién asume los costos y hasta dónde los asume. Me refiero a los costos básicamente de transporte, y quién asume los riesgos efectivamente hasta que esa mercancía llegue a su destino final. El otro punto importante que destaca la definición que dice Roney es el hecho de que son fruto de la costumbre y de la práctica comercial, es decir, han nacido de la práctica ya de más de 100 años,
han venido recogiendo los diferentes usos comerciales que los compradores y vendedores han tenido y les han dado expresión en esos ICOTER, definiendo claramente los aspectos que decíamos, en qué punto se entrega, quién asume los costos de transporte y evidentemente quién asume los haciendo algo que no trae la definición, pero que es obligatorio decirlo. Además está decir que el término ICOTER no es más que la contracción o el acróstico de la frase en idioma inglés de International Commercial Terms, y por eso se dice ICOTER. Un tema importantísimo en esto es lo que destaca esta primera, digamos, definición o dibujo que se hace de las compraventas internacionales en el texto que tienen en pantalla, y es el hecho de que se ha estructurado en un formato de 3 letras que condensa y expresa el significado concreto en esa compraventa internacional, de la relación que va a tener en relación al costo, de relación al riesgo, de relación a las obligaciones que asumen las partes y a la responsabilidad. De tal manera que si se estructura de esta manera, en 3 letras, que todas esas letras significa, por ejemplo, si estamos hablando de CIF, está significando que está incluido el costo de la mercancía, pero además está incluido también el costo del seguro y está incluido el flete en eso. Estamos viendo que lo importante es que las partes, es decir, comprador y vendedor, acojan, una vez que acogen aplicar los ICOTER, también de esa misma manera, pues le den el significado que ese ICOTER efectivamente tiene. Porque si no, de nada ha servido el esfuerzo que han hecho miles de comerciantes en tratar de unificar o dar una interpretación uniforme a estos términos, y el hecho de que la Cámara Internacional de Comercio, haberla codificado y haberla estructurado en estas abreviaturas, no tendría ningún sentido si después tomamos las abreviaturas pero le damos otro significado. Como les decía, estas abreviaturas o ICOTERs, pues evidentemente lo ha hecho desde ya prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, desde el año 1919, cuando existía el término FOB, y ellos y la Cámara, un grupo industrial, trató de definir también lo que era el término CIF, que eran los dos más importantes para la época. Pues prácticamente desde 1919 a la fecha, es decir, 100 años, la Organización Mundial de las Empresas, que es esta International Chamber Commercial, es la que ha estructurado estas diferentes reglas en base a todo un estudio que viene haciendo. Y aquí viene lo primero importante: no deriva de una autoridad que la crea o que la puede imponer, sino que necesariamente los ICOTER tienen que ser escogidos voluntariamente por las partes, es decir, comprador y vendedor, para que pueda regular los diferentes contratos de compraventa y regularlo en los aspectos que estamos expresando. En este sentido quiero decir algo importante, que es que ni siquiera los ICOTER aplican de manera supletoria. Es decir, si las partes no establecen nada y no establecen los ICOTER, supletoriamente no puede venir un juez a aplicarle y decir, bueno, como no establecieron cuáles eran las normas, que se iba a regir la entrega, que iba a regir los riesgos, las obligaciones, las responsabilidades, entonces de esta manera, pues yo aplico los ICOTER de manera supletoria. Eso no es posible, porque no son normas de carácter legal en el sentido que sean dictadas por una autoridad competente a tal efecto. Evidentemente, con esto quiero decir primero que no son tratados internacionales, como decíamos, no son las leyes de ningún país, vienen concretadas por los usos mercantiles que son globales, transparentes, y que viene codificando la Cámara de Comercio la Cámara Internacional de Comercio, y se basan particularmente en el tema de la autonomía de la voluntad de las partes.
Cuando Diana hacía la presentación, decía que las Incoterms habían entrado en vigencia en el año, en el 1 de enero del 2020. Y prácticamente es lo que dicen todos los textos. Pero realmente no es que entren en vigencia, porque como decía, no son leyes, y al no ser leyes no podemos decir que entren en vigencia, sino que realmente lo que hace es que a partir de ese momento, la Cámara la está poniendo a disposición de las partes para que comprador o vendedor hagan suyo ese conjunto de normas por autonomía de voluntad de las partes para que rijan los 4 aspectos de los que venimos conversando. Quiero referirme un momentico a cómo está estructurada la Cámara de Comercio para que se entienda lo importante que son los Incoterms, que es un organismo compuesto por más de 6 millones de empresas en 130 países. Por supuesto, las cámaras de comercio de los países intervienen también, y normalmente son los representantes de la Cámara Internacional de Comercio en ese país, y cuenta con más de 3.000 expertos entre su grupo que los asesora no solo en la creación de los Incoterms, sino por ejemplo también en la creación de términos uniformes para la aplicación de las cartas de crédito, o por ejemplo también tiene, todo es conocido por todo el tema de arbitraje que manejan el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Pero además, también la Cámara de Comercio Internacional es frecuente las relaciones institucionales que tiene, por ejemplo, con las Naciones Unidas, concretamente con la UNCITRAL, también con que es la Comisión para la Unificación del Derecho Mercantil, también con el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, así como con la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, el grupo de los 20. ¿Cuál es la finalidad de los Incoterms? La finalidad de los Incoterms no es otra cosa que, como dice el texto que tienen ustedes, facilitar la operatividad de las transacciones del comercio internacional, estableciendo ese conjunto de principios, ese conjunto de términos. Y justamente ataca los puntos más álgidos, porque los puntos más álgidos tal vez no es llegar a la determinación de un precio, sino son eso que yo llamo los costos que pueden estar ocultos, los costos que pueden derivar, por ejemplo, quién cubre los costos hasta determinado punto para la entrega de la mercancía, quién cubre el transporte, qué riesgos asume uno u otro hasta que la mercancía es fabricada y, por ejemplo, trasladada al puerto y estibada a bordo de un barco. Entonces, esos son justamente los términos que se vienen estableciendo. Como yo decía, la Cámara de Comercio tiene un histórico de más de 100 años. Empezó en 1919, aunque los primeros Incoterms los tenemos en 1936. Después hubo una reforma en el 52, perdón, en el 67, en el 76, en el 2000, en el 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020 en este momento. Lo que quiero destacarle aquí con todo eso es que hasta prácticamente 1980 las reformas a los Incoterms se venían estableciendo de acuerdo a cómo se venía moviendo el comercio internacional. Por ejemplo, concretamente, un tema importantísimo en la reforma del año 52 fue la introducción del término FASE, es decir, Free Alongside, libre al costado del barco, porque en aquel momento todas las maniobras de los puertos europeos estaban derruidas por el tema de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces había necesidad que los barcos tuvieran las previsiones de poder cargar la mercancía. Entonces era imposible que un vendedor pudiera entregar, como es normal hoy, free on board, sino que se establecía que efectivamente tomara las previsiones el comprador al nominar, por ejemplo, el barco, de que el barco tuviera las maniobras. Después vemos que a partir del año 2018, como yo les decía, perdón, del 2080, se empezaron a establecer la revisión cada 10 años. Y así es como se viene cumpliendo y se viene adaptando. Por ejemplo, hubo adaptaciones cuando la aviación civil, la aviación comercial empezó a avanzar, pues inmediatamente se creó el término free on board airport, es decir, libre a bordo del avión en el aeropuerto X, ¿okay?
Después, por ejemplo, en el año 90 se hicieron adaptaciones para tomar todo el auge que habían tenido a lo largo de esos años el container, que prácticamente hoy es una de las formas que más se utiliza para el transporte marítimo. Y así sucesivamente se han venido haciendo estas diferentes reformas. Al día de hoy tenemos un conjunto, es decir, para los Icoters, a partir del 2020, tenemos un conjunto de 11 combinaciones de letras que, como vamos a ver más adelante, se agrupan dependiendo de los medios de transporte y dependiendo de las obligaciones que haya asumido el vendedor en relación al pago, es decir, hasta qué punto él paga el traslado de las mercancías y asume. Ahora bien, lo que sí quería decirle es que los Icoters no sustituyen a los contratos de compraventa internacionales. Es decir, solo es, como yo les decía anteriormente, solo define determinados aspectos, quizás evidentemente los más relevantes, porque están prácticamente definiendo el tema de hasta dónde llega el costo, es decir, mi precio que cubre solo la fábrica o cubre hasta que yo lo entrego en el destino, pagado los derechos arancelarios, es decir, los derechos de importación, hasta dónde llegan los riesgos. Y por supuesto, qué obligaciones tengo, por ejemplo, en materia documental, qué responsabilidades tengo en cuanto a contratación de terceros. Por eso, como se ve en la gráfica, trato de poner tres imágenes que reflejan eso. La primera que pueden ver arriba es la entrega de las mercancías. El segundo es los riesgos que se corren durante ese transporte, que es ese hombre tratando de hacer equilibrio sobre una cuerda. Lo segundo es quién contrata, lo tercero es quién contrata el seguro, que sería el salvavidas que vemos allí en el medio. Y por último, la emisión de todos esos documentos que son imprescindibles en el contrato de compraventa internacional o en los contratos de compraventa de la magnitud que estamos hablando. Y además me tomo la libertad de ponerlos en la nube, porque una de las cosas que evidentemente va a tener que afrontar en el futuro los Icoters, y creo que ya en la edición del 2020 lo está haciendo, es el tema de todo lo que es la digitalización de documentos y el empleo de nuevas tecnologías. Ahora bien, lo importante para el vendedor es que su mercancía llegue definitivamente a destino sin ningún problema y que efectivamente el consumidor final pueda disfrutarla. ¿Por qué esto? Porque el valor realmente que tiene sus mercancías es cuando se puede hacer o se puede utilizar esas mercancías que él ha producido y que él ha organizado junto con el comprador para poderlas llevar a un destino final. Yo siempre recuerdo, y es una anécdota y yo la cuento siempre, que cuando yo pasaba por Ciudad Bolívar veía cantidad de mangos, además la gente regalaba los mangos, yo pensaba, caramba, estos mangos en Düsseldorf valen 80 euros el kilo y aquí prácticamente los regalan. Pero claro, valían $80 el kilo en Düsseldorf porque había toda una cadena logística y toda una cantidad de riesgos que implicaba que para poner esos mangos en Düsseldorf tendrían que tener un costo de 80 euros, pero el costo de 80 euros lo tiene cuando yo puedo ponerle el mango en la boca al alemán. Es decir, en Ciudad Bolívar el mango prácticamente no vale nada. Entonces hay que definir, como decíamos, toda esa cantidad de cosas que son cuánto cuesta producir, cuánto cuesta entregar, cuánto cuesta trasladar, cuánto es el costo de los riesgos y cuánto es el costo de toda la documentación que hay alrededor de todas estas ventas, porque además son ventas entre gente que está ausente, entre gente que está distante, entre gente que no se está viendo y que, como decíamos al principio, la entrega se produce en un momento totalmente diferente al momento en que se está celebrando el contrato. Y aquí viene el problema, que la mayoría justamente de los pleitos que surgen entre compradores y vendedores ya no surgen no por no utilizar los Icoters, sino que surge bien por el tema de que no los conocen o los utilizan de forma errónea. Entonces yo ahorita aquí les voy a comentar a partir de ahora los grandes errores que yo veo en la utilización de los containers y que no va a depender de, digamos, la versión del Icoter que yo use, que va a dar mejor resultado o peor resultado. La Cámara de Comercio puede hacer todos los esfuerzos para tener Icoter más claros cada día.
pero si yo no lo sé utilizar, evidentemente siempre voy a tener los mismos conflictos, los mismos pleitos y los mismos problemas. El primer gran error es entender limitadamente el concepto de los Incoterms. Ustedes verán que frecuentemente se usan expresiones como la que está en la lámina. ¿Cuál es tu precio CIF para yo compararlo con mi precio FOB y saber por la diferencia cuánto me gano? Y estipulamos simplemente o vemos simplemente el tema del precio, o nos enfocamos simplemente en el tema que refleja esa venta que me dice, bueno, yo te vendo 20.000 toneladas de trigo a $400 la tonelada CIF Puerto Cabello. Y no estamos viendo realmente que ese CIF no me está reflejando una cantidad de cosas que se van a presentar tanto en la entrega como en el traslado, que básicamente son riesgos y que los riesgos van a tener costo. Entonces, lo primero que yo les invito a ustedes es que traten de ir mucho más allá, a saber no solo que tiene un valor económico que están viendo directamente, sino que tiene un valor económico escondido que puede ser expresado en los riesgos, en las obligaciones y en la documentación que tiene que atenderse. ¿Qué quiero decir con esto? Que pegamos no solo el precio que me están indicando, sino todos los compromisos y todos los riesgos que yo estoy asumiendo cuando pongo una compraventa que estoy haciendo bajo cualquiera de estos términos. Aquí pongo, por ejemplo, CIF o FOB, pero pudiera ser cualquiera de estos. Un error muy grave es usar, por ejemplo, y aquí sería un ejemplo de mala utilización de los términos, el término FOB para la carga de contenedores. ¿Por qué pasa esto? El término FOB, que es un término evidentemente marítimo, me está expresando que el comprador asume los costos de trasladar esa mercancía hasta el puerto y embarcarla, es decir, ponerla a bordo del barco por cuenta y costo de él. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Que normalmente en los containers la mercancía no se entrega a bordo del barco. Acuerden en este caso el barco es contratado por el comprador. Entonces, en este caso, cuando es FOB, el vendedor tendría la obligación de llevar la mercancía y embarcarla. Pero como los containers no se reciben a bordo de los barcos, porque realmente sería un despelote que todo el mundo apareciera con sus containers a entregarlo, sino que se entregan previamente en los almacenes del transportista, estamos viendo que este término queda totalmente desfasado. Porque primero, no estoy entregando en el lugar determinado en el Incoterm, que es a bordo del buque. Segundo, el vendedor está dejando de hacer un costo, que sería el costo justamente de llevar la mercancía a bordo. Y tercero, que sería lo más importante, es determinar quién podría correr con el riesgo, o quién corre con el riesgo del traslado desde el almacén a bordo probablemente pues esto lo viene asumiendo el transportista, pero evidentemente en el momento que se presenta un problema, pues aquí pudiera haber una reclamación y el comprador podría decirle tranquilamente al vendedor que ya se ha entregado la mercancía, se ha desprendido de ella, decirle, no, mira, tú entregaste mal porque entregaste en un sitio diferente. Un caso típico de mal uso del término FOB. Por ejemplo, otro caso que yo recuerdo de mal uso de los términos, está cuando yo veía en Guayana que había ventas que se hacían CIF Cúcuta y la mercancía se llevaba por camión. Entonces dice, bueno, esto es un término marítimo que resulta que debe emplearse el medio de transporte acuático y sin embargo se está llevando por tierra. ¿Cómo se regula esto? ¿Qué obligaciones tengo? No se los iba a poder resolver el Incoterm porque el Incoterm está diseñado para un transporte por agua. Otro error frecuente es no especificar exactamente la localización. Por eso yo pongo un GPS allí, porque normalmente no bastaría con poner, por ejemplo, CIF Puerto Cabello para decir que la mercancía tiene que ser entregada en el puerto de carga, en el puerto de origen, pero sin embargo el comprador tiene que pagar todos los gastos hasta que la mercancía llegue a su destino. Entonces, por ejemplo, imaginemos concretamente en el caso de Venezuela. Yo tengo, por ejemplo, en el Puerto Cabello, tengo un muelle privado o semiprivado, que es el muelle de Ocamar, donde yo tengo ventajas en cuanto a la operación porque el buque sale mucho más rápido, no pago demora, no pago nada de esa cuestión. Los costos
para la descarga, inclusive puede ser que yo tenga mis almacenes mucho más cerca de ese muelle, pero sin embargo si pongo simplemente CIF Puerto Cabello, en cualquier muelle que el barco descargue, va a verse cumplido la obligación del vendedor de pagar hasta el puerto de destino. De tal manera que para especificar una localización habría que ser mucho más específico, es decir, CIF Puerto Cabello, muelle Ocamar en este caso. Imaginemos, por ejemplo, si se trata del río Orinoco, donde los muelles están mucho más distanciados. No es lo mismo yo decir simplemente Matanzas, que especificar evidentemente Matanzas, Venezuela, en el muelle de Alcázar, por poner un ejemplo, que es diferente al muelle de Sidor o diferente al muelle de Ferrominera, donde los costos son diferentes, donde las distancias son diferentes, donde el sitio para fondear es totalmente diferente. O imaginemos si se trata de un transporte terrestre, donde yo no especifique en qué localidad precisa me van a entregar y yo simplemente ponga que me van a entregar en Miami. Pues Miami me podría entregar en cualquier sitio y pudieran entregarme, por ejemplo, en la localidad del transportista y después tener que el comprador asumir ese transporte desde el local del transportista hasta su propio destino, cuando él ha podido especificar su código postal y todo para que la mercancía fuera efectivamente llevada hasta el lugar de su fábrica o el lugar de su almacén. Otro gran dolor de cabeza es comprometerse con Incoterms con derechos pagados en destino sin conocer las implicaciones de una importación. Es decir, en este caso tenemos Incoterms que permiten, como le digo, el Incoterms tiene una amplia variedad que va desde el export, es decir, desde entregar a la fábrica simplemente con la mercancía, digamos, empaquetada, hasta que el vendedor se comprometa a entregar pasada la aduana en el puerto de destino, es decir, en el puerto del comprador, inclusive pagado los derechos de importación. Ahora, ¿por qué esto puede producir un gran dolor de cabeza? Porque si el vendedor no conoce efectivamente cuáles son las implicaciones de esa importación en el destino, es decir, en el lugar o en el país del comprador, puede verse complicado. Por ejemplo, una de las complicaciones que puede surgir es que de pronto él no sepa que tiene que tener algún registro especial o que tiene que tener, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el RIF para poder hacer la declaración de impuestos y poder pagar esos impuestos. Entonces es muy importante que se sepa, como decíamos antes, no simplemente el costo de una determinada operación, sino también los costos o las dificultades o los trámites que pueden estar ocultos. Un dolor de cabeza similar, pero en sentido contrario, es cuando, por ejemplo, se compromete el comprador a recibir las mercancías ex-work, es decir, en la fábrica del vendedor, pero no conoce las implicaciones de lo que es una exportación. No sabe, por ejemplo, los trámites que hay que hacer para trasladar esa mercancía hasta el puerto, o hasta el aeropuerto, o hasta el terminal, cargarla en el terminal, qué certificados necesita para que se le autorice, si necesita certificado sanitario, si necesita, por ejemplo, certificado de origen. Es decir, que tampoco conoce la exportación. Y aquí volvemos al mismo tema. Él debe conocer precisamente cuáles son todos los términos, todas las condiciones, todos los trámites que hay que hacer para exportar, porque si no, a ese precio que le dan, realmente se le van a sumar una gran cantidad de costos, que al final lo que va a hacer es desfasar el precio que él va a tener en el precio final de su mercancía. Supongamos que el individuo había previsto, dice, bueno, yo voy y busco esas mercancías están vendiendo ex fábrica y tienen un costo de $100, pero si después tenemos que sumarle $20 por trámite, tengo que sumarle $5 más por estiva, tengo que sumarle tanto por el transporte, después tengo que cantidad de cosas. Cuando él se viene a dar cuenta, él había sacado una cuenta sobre $100 y había calculado su costo de reventa en eso, y sin embargo va a tener un costo mayor que no le va a poder hacer los cálculos económicos para que su mercancía definitivamente pueda venderla. Es decir, hay un desfase en el precio. Si ustedes piensan que la educación es cara, pues a veces hay que probar la ignorancia, y un caso de ignorancia y que viene a resolver justamente se trata de resolver en los actuales Incoterms, en los 2020, es el hecho de, por ejemplo, la extensión de algunos pagos. Aquí tenemos el CIF y el CIF,
que refieren a lo mismo, es decir, a un término marítimo en el cual el seguro es contratado por el vendedor, pero la diferencia entre esas dos letras es clarísima. El CIF tiene una cobertura amplísima de seguro y lleva una amplia cobertura de seguro, mientras que el CIF es la cobertura más baja. De tal manera que si a mí me ofrecen CIF o CIF, no simplemente voy a ver el valor de lo que me dicen, bueno, CIF, CIP te lo cotizo a $100 y CIF te lo cotizo a 90, porque a lo mejor el costo de la póliza que yo tenga que contratar para poder tener cubierto todos los riesgos es mucho más que los $10 que me están dando de diferencia. Por cierto, aquí quiero comentarles algo, que aquellos que se dediquen a la compraventa internacional y tengan que asumir los riesgos, cuando sea en transporte marítimo, además de esos riesgos que pueden estar cubiertos por esas pólizas que contrata el vendedor, hay que estar muy pendiente de también todas las contribuciones o todas aquellas primas contributivas que en caso de producirse siniestro, sin siquiera afectarse la mercancía de uno, pues sin embargo tiene que colaborar. Me refiero concretamente cuando se presentan casos de avería gruesa o cuando se presentan, por ejemplo, casos de salvamento donde la mercancía también es parte contributiva de esas operaciones de salvamento o de esos sacrificios en avería gruesa. También otro problema típico es que no se tomó un Icoter que a su vez está digamos, atado de la mano o está correlacionado con los términos bancarios. Y los términos bancarios, por ejemplo, me exigen una cantidad de documentos que, sin embargo, yo no he exigido como vendedor al comprador que emita para efectivamente poder liberar, por ejemplo, una carta de crédito. Pongo un ejemplo muy sencillo que es, por ejemplo, si tenemos una venta FOB, evidentemente el transportista es contratado por el comprador, por lo tanto va a tener un control el comprador mucho más grande sobre la admisión de los conocimientos de embarque y evidentemente el vendedor va a tener que tener el conocimiento de embarque para poder ir a reclamar al banco el cobro. Entonces, si me emiten un conocimiento de embarque sucio, ¿verdad? Evidentemente el vendedor con ese conocimiento de embarque sucio no va a poder ir a reclamar ese pago y va a tener que levantar la discrepancia y posiblemente se tarde 2 o 3 meses en poder recibir su dinero, lo cual tiene un costo económico, un costo, digamos, importante en cuanto al valor de ese dinero retenido del banco. Si él hubiera contratado CIF, posiblemente hubiera sido más fácil hablar con el armador para efectivamente ese pequeño detalle que hizo ensuciar ese conocimiento de embarque, es decir, que hizo poner una nota que la mercancía, por ejemplo, estaba oxidada o algo por el estilo, no lo hubiera puesto y evidentemente él hubiera podido cobrar su parte. Y esto me recuerda un ejemplo clarísimo, pues nosotros cargando, cuando yo trabajaba en la naviera, cargando bobinas de acero en Sidor, donde las bobinas estaban un poco oxidadas y Sidor, yo era el transportista, Sidor me pedía que no le ensuciara los conocimientos de embarque y efectivamente no se los ensuciábamos porque después veíamos que cuando las bobinas llegaban a Río Jaina, que era el destino, pues eran tiradas en el puerto, pasaban años ahí, se oxidaban y no había ningún tipo de reclamación. Entonces yo como transportista pues no ensuciaba los conocimientos de embarque y Sidor podía cobrar su dinero. Si hubiera sido al revés, que el transportista hubiera sido contratado por el comprador, seguramente no hubiera podido hacer este asunto con el conocimiento de embarque y firmar la letra de indemnización correcta. Otro tema es que la gente se inventa a veces términos que no existen en los conocimientos, en los Icoterms. No nos matemos buscándolo. Si no existe, usted no está regido ni trate de buscar qué normas por similitud se le pueden aplicar. Cuando uno toma los Icoterms, como digo, son normas estructuradas, codificadas, que tienen unos significados determinados y evidentemente usted tiene que respetarlos, no puede alterarlos, no puede modificarlos, no puede decir, bueno, es que pero me gustaría que fuera de esta manera y tratar de hacer su flujo a su medida. Tiene que necesariamente respetar cómo se estructuraron, cómo se deben poner dentro del contrato de compraventa y de esa manera es que van a funcionar como los diseñó la Cámara de Comercio. Otra cosa importante es que no se hace mención, que debe hacerse mención a la versión que se está cogiendo. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos con el tema de que los Icoterms no es que entren en vigencia,
vigencia, sino que se ponen a disposición para que a partir de ese momento las partes puedan utilizarlo. Pero yo tranquilamente al día de hoy pudiera establecer un contrato de compraventa donde los Incoterms que voy a aplicar son los Incoterms del 2010. Inclusive sería hasta recomendable porque por un tiempo, hasta que se sepa cómo van a ser las decisiones sobre los Incoterms 2020, pues posiblemente yo tengo mayor seguridad de un comercio que vengo haciendo en los últimos 5 o 6 años y me vienen funcionando los Incoterms 2010, pues yo los puedo seguir utilizando. No es como una ley que deroga otra ley, por eso es que decíamos que no son tratados internacionales, que no son leyes de los países, sino que son simplemente un conjunto de reglas que las partes que están codificadas y que las partes, comprador y vendedor, asumen por autonomía de la voluntad para que se apliquen al contrato de compraventa y particularmente en lo que respecta al contrato de compraventa las 4 cosas que indicábamos, es decir, entrega de las mercancías, costos, distribución de riesgos y las obligaciones y otros tipos de obligaciones como puede ser documentación y ese tipo de otra cosa importante es que, ojo, uno tiene que ser consecuente. Si uno dice, bueno, me están dando una venta CIF, pues establecer claramente en el contrato de compraventa que la venta es CIF. No es que voy a poner en el contrato de compraventa otro Incoterm o no voy a poner nada y entonces ahí empiezan otra vez los temas de interpretación. Es decir, que si yo efectivamente estoy estableciendo que voy a utilizar el Incoterm CIF de la Cámara de Comercio del año 2010, pues efectivamente en mi clausulado del contrato de compraventa ponga lo mismo y no ponga algo contradictorio. Entre otras cosas, quiero decirles aquí que evidentemente lo que va a privar es lo que diga el contrato de compraventa, porque los Incoterms serían en este caso unas reglas que vienen a suplir o a establecer por voluntad de las partes estos 4 aspectos que hemos venido comentando. Ya para terminar, yo ahora quiero hablarles un poco del futuro y les pongo un cohete, no porque estime que los próximos Incoterms nos van a regular el transporte intergaláctico de gente que quiere llevar mercancías a Marte o mercancías a Júpiter, sino sencillamente porque evidentemente la Cámara de Comercio ha estado muy interesada en ir incorporando la tecnología. De hecho, muchos opinan que ya con estos Incoterms se le empieza a abrir una brecha en la posibilidad de emplear blockchain, que implicaría por una parte eliminar todo el papeleo, en el sentido de que los documentos irían digitalizados, irían con la garantía de ir sobre un registro o sobre una cadena de bloques como es blockchain, que sería visto por todos los intervinientes, es decir, por comprador, vendedor, pero además por autoridades aduanales, por autoridades portuarias, por el transportista, en fin, por todos en esa cadena de bloques. Pero además se hace que próximamente, por ejemplo, pueden hacerse las inversiones de la mercancía a través de drones, o por ejemplo, las mercancías van a empezar a llevar cada día más incorporados chips que me permitan a mí durante todo lo largo de este traslado poder controlarlas, no solo en cuanto a dónde están ubicadas exactamente, sino en cuanto a la temperatura, al comportamiento, a si se han abierto o no. Entonces habría que empezar a regular también todos esos aspectos, porque son aspectos que van a estar involucrados en el traslado. También les pongo aquí, a su mano derecha ven puesto el tema de Internet de las Cosas, que es algo que va a estar muy vigente y que evidentemente vamos a poder controlar las mercancías desde el primer día que se produzca hasta que llega a la aduana en el país de destino. Pero también yo llamo la atención sobre el tema de las impresoras 3D desde 2 perspectivas. La primera, porque evidentemente eso va a hacer que merme un poco el comercio internacional, porque va a haber muchas cosas que ya no se van a que ya no se van a trasladar. Por ejemplo, los juguetes que se fabrican en China con plástico posiblemente puedan ser el día de mañana tranquilamente impresos en la casa de cada uno de nosotros, o una misma camisa. Pero evidentemente, como va a haber un traslado, en este sentido va a ser un traslado de un bien inmaterial, como es el programa, que va a servir para que se pueda instalar imprimir esa mercancía. Es decir, yo al chino ya no le voy a comprar el patico de hule, pero le voy a comprar el programa con el cual se puede imprimir el patico de hule. Y eso también es comercio internacional. Y entonces ahí habrá que a lo mejor regular entregas. Yo recuerdo una conferencia hace unos 5 años en Falcón,
Yo tengo dos hijos, uno estudió ingeniería aeronáutica y el otro está estudiando sistemas. Y el de sistemas le decía que él iba a ser un gran inventor y él iba a inventar en un momento dado unas máquinas que uno pudiera meter las mercancías en un lado y aparecían en otro lado. Por supuesto, eso es totalmente futurista, pero a lo mejor llegamos en eso. Mi hijo se lo decía al ingeniero como diciéndole, bueno, te vas a quedar sin trabajo porque los aviones no van a tener uso. Pero lo que sí es cierto es que si eso llegara a pasar, también va a haber que regular cantidad de cosas entre comprador y vendedor, es decir, quién mete la mercancía en la máquina, qué pasa si la máquina se descontrola y la mercancía se pierde. Es decir, vamos a tener, inclusive con la tecnología, que seguir regulando las mismas cosas. Es decir, entrega de la mercancía, riesgos que se corren, quién paga los traslados y la documentación que hay que hacer para que esa mercancía primero traspase los riesgos de un sitio a otro, inclusive traspase la propiedad. Por lo tanto, aún cuando nosotros tengamos el día de mañana mucha tecnología, los Ecoters van a tener larga vida, es decir, que los vamos a tener por quizás 100 años más. Muchísimas gracias. Estimado doctor Bolinaga, la verdad es que ha sido una muy enriquecedora ponencia. Yo creo que nos abre un campo de conocimiento increíble y sobre todo que tiene en este momento una particular trascendencia. Para nosotros de verdad que es un privilegio haber contado con esta particular área de conocimiento que de alguna manera a todos nos interesa. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en camaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.